4 minutos de la mañana del miércoles 30 de octubre. Se nos acabó el mes morado, señores, un mes complicado, pero que llega a su fin con una decisión importante. ¿Cómo estás, Fernando? Ricardo. Buenos días, Patricia. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Y creo que la discusión importante es que a raíz de todo este impasse y esta crisis en la que entró nuestro país por el cierre del Congreso, finalmente el Tribunal Constitucional ha decidido que admite a trámite la discusión del tema para pronunciarse y finalmente tener una opinión que no sea de ninguna de las partes sobre lo ocurrido. Y eso creo que va a ser bastante sano, ¿no? Y es un voto que se ha conseguido por unanimidad, quiere decir que los 7 jueces constitucionales votaron en el mismo sentido. Exacto. Lo que sí dejaron en claro, por 5-2, eso sí fue dividido, pero por mayoría 5-2, es que la acción que había presentado al mismo tiempo el presidente del Congreso buscando detener el proceso electoral que está en marcha no tenía lugar. Así es. Bueno, vamos, eso es lo que está ocurriendo, que no termina de darnos estabilidad, pero por lo menos parece que estamos en el camino a cierta estabilidad. Hoy día, a las 11:30 de la mañana, el Ejecutivo presidido por el Premier Vicente Ceballos, va a dar a conocer su política general. Tengo entendido que esto se debería hacer frente al Congreso, pero como no hay Congreso, se hace en Palacio de Gobierno. Y hay expectativas, porque primero es la primera vez que se va a plantear un plan de gobierno. ¿no? Un plan de gobierno sin un Congreso, que ha significado un escollo para alguna de las cosas que el Ejecutivo tenía que hacer. Y segundo, se da un contexto importante, porque el Ejecutivo tiene una oportunidad de la cual no puede abusar de hacer algunas reformas y algunos cambios vía decreto de urgencia. No puede abusar, pero sí podría usar para algunas cosas que se han quedado entrampadas en el Congreso debido a discusiones más de índole política que de otra cosa. Estamos con el abogado y analista político Juan de la Puente y también con el abogado y analista político Alfredo Ferrero, además exministro de Comercio Exterior y Turismo, y con los dos vamos a conversar cuáles deben ser los planteamientos del gobierno, porque creo que hay un clamor popular fuerte sobre el que Chile ha dado una alarma importante, y es que de nada nos sirve seguir creciendo si el Estado sigue sin funcionar para los ciudadanos más pobres y ni siquiera para los más pobres, incluso para los ciudadanos que están de clase, que han logrado mejores ingresos, pero que todavía tienen que hacer uso y deben hacer uso de los servicios públicos. Juan de la Puente, cuéntanos por favor cuál es tu visión de lo que tendría que pasar hoy y si es trascendente o va a ser un discurso más bien de esos cumplidores que no ofrece nada. Gracias. Bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, yo creo que la parte política fue la predominante en la etapa post-disolución transcurrida en el mes de octubre. No obstante, las mismas encuestas, sobre todo la última de IEP de hace días, y los sucesos en Chile y en Ecuador, ponen sobre la mesa lo que yo denomino la cuestión social de la transición. En realidad, en un periodo de esta naturaleza, yo creo que estamos entrando en una larga transición de unos 4 o 5 años. Hay una cuestión política y hay una cuestión social. En todos los meses anteriores se ha privilegiado la cuestión política con el desenlace que todos sabemos, pero eso no significa que no exista esa cuestión social. Esa cuestión social se ha presentado a veces para mucha gente de manera impertinente. En medio de la discusión política apareció el asunto de Tía María. Uh-huh. Y hoy día, con las cosas que han pasado en el Perú y fuera de nuestras fronteras, es evidente que esta cuestión social tiene, digamos, varios puntos en agenda. De mi punto de vista, el primero es la seguridad ciudadana, sobre lo que se ha hecho poco y donde hay un déficit sustantivo. El segundo, que es económico y social, el tema está vinculado a empleo, no solo a la creación, a la formalización, a los derechos. Hay sindicatos que están planteando demandas, incluso varios de ellos estatales. Tú has señalado de que no debería usarse los decretos de urgencia, pero tengo la sensación que en varios sectores de la administración pública, del gobierno central, se están preparando algunos decretos de urgencia porque sienten que este es el momento de plantear ajustes y de caminar hacia una mejor eficiencia del gobierno. No debería usarse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo no creo que abuse el gobierno sobre eso. Más bien creo que el primer desafío en esta etapa,
poniendo sobre la mesa el asunto, la cuestión social de esta transición, es moderar expectativas, porque ya se ha iniciado un desfile a Palacio de Gobierno de gremios empresariales, hay sectores sindicales, hay anuncios sobre marchas y demandas. Entonces, en esta etapa yo creo que la primera obligación del gobierno es moderar expectativas. Se espera que el Ejecutivo, Juan, se comporte como Ejecutivo. Creo que ahora más que nunca, porque como no hay legislativo que le ponga piedras en el camino, Es se cierto. espera que ejecute. Pero- Y hoy día, disculpa, rapidito la interrupción, hoy día ha pasado algo curioso. Justo hoy día se cambia a la autoridad de la reconstrucción con cambios, ¿no? Que creo que es como el símbolo de que las cosas no avanzan, ¿no? Sí, más cambios que No sé si la culpa del señor Ochuy, pero Claro. este, Más hacia adentro que afuera han sido los poco cambios. también, ¿eh? Eso es cierto, pero también es cierto que lo que ha pasado en los dos países vecinos plantean la necesidad de tener mucho cuidado. O sea, si yo podría hacer una referencia, es que el gobierno tiene que gobernar de puntitas, ¿no? Y en el sentido de cualquier error, cualquier dificultad, cualquier exceso o autolimitación podría terminar provocando, digamos, yo no diría estallidos, pero un poco de resquemor social, porque hasta ahora está en discusión cuánto de lo que ha pasado en Chile es un efecto de imitación de lo que pasa en Hong Kong, de lo que pasa en Ecuador, de lo que ha pasado en Líbano, porque hoy día este mundo también para eso la está globalización. interconectado. Globalizado. Alfredo Ferrero, Alfredo, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que esperas que pase en el Palacio de Gobierno cuando Vicente Ceballos nos anuncie su plan de gobierno? Bueno, gracias por la invitación por el día de hoy. Creo que es importante analizar dos cosas. Primero, que creo que la decisión del Tribunal Constitucional de ayer es un paso adelante en el sentido de ir resolviendo los temas pendientes. Y eso es clave para que la economía empiece a funcionar nuevamente al ritmo que debiera funcionar. Creo que el tribunal tiene 30 días para resolver, si mal no recuerdo. Ayer eso implicará que tendrá que ayudarnos a definir cuándo procede la cuestión de confianza, en qué condiciones, porque había una discusión sobre ese tema. Y también el tema de la denegatoria fáctica. Y si bien es cierto, puede no servir para lo que ya ocurrió, porque en mi opinión ya son hechos consumados, puede servir para el futuro, para no dejar abierta una puerta que puede ser peligrosa y mal utilizada más adelante por otros gobernantes. Entonces, es importante que el tribunal defina bien el tema de la cuestión de confianza y también que defina bien este tema de la denegatoria fáctica, si procede o no procede y cuándo. Y que le baja un poquito el tono a esta situación de incertidumbre, ¿no? Y Ya avanzar. está el tribunal en el tema. Y avanzar. Entonces yo creo que ese es un capítulo que hay que continuar, pero digamos hay que darle su real dimensión. Creo que ahora estamos tenemos que pasar la página y avanzar hacia otros temas que para mí son sustanciales. La presentación de hoy día desde el gabinete Ceballos ante el país, porque en realidad ya no hay un Congreso que pueda ni preguntarle ni que pueda aprobar su plan de trabajo, es clave para definir exactamente qué va a hacer el presidente Vizcarra en el año y medio que le queda como presidente. Con un Congreso que se elige en enero, pero yo creo que no debe ni abusar de los decretos de urgencia, pero tiene que saber utilizar el mecanismo para poder avanzar en los temas que no ha podido avanzar si consideraba que el Congreso era un Congreso opositor y obstruccionista. Entonces, ahora ya no hay Pasar excusa. a otros temas. Ahora bien, sabemos que este discurso está enmarcado en los 5 ejes que definió Vizcarra desde el 28 de julio y en los 2 planes, el de competitividad Sí. y el de infraestructura, que es bastante dinero, bastante inversión. ¿Qué capacidad de ejecución tiene este gabinete ministerial respecto de esos planes que ya están hechos? Lo único que tiene que hacer Ceballos es aplicar esos 2 planes que fueron elaborados por Carlos Oliva Sí. a una gestión de 18 meses. Bueno, los planes de esta envergadura nunca se pueden ejecutar en 18 meses, por lo tanto lo que habría que hacer es sentar las bases. Pero la primera tarea para mí del gobierno ahora es recuperar la confianza en la inversión privada. Recuperar la confianza de la población en el sentido de que no solamente es el tema de la corrupción que está avanzando, sino también hay que poner a funcionar el país a avanzar. El crecimiento de 2% anual es insuficiente. Insuficiente hoy, insuficiente ayer, insuficiente para el futuro. Y si vamos a crecer 2% este año y 2% el próximo año, entonces estamos con una serie de dificultades en cuanto a la reducción de la pobreza y la generación de desarrollo. ahí tengo una pregunta, Alfredo. ¿Qué significa crecer más o crecer menos? Porque es verdad que el poder adquisitivo de las personas puede mejorar, pero en términos, y es verdad que podemos sacar a gente de la pobreza, hay que decir una salida de la pobreza bastante
débil, porque a la primera que se cae la economía, regresan a ser pobres nuevamente, ¿no? Pero en términos reales, Para mí, ¿qué ha mejorado? Porque a veces nos olvidamos que las personas dependen, y esa es mi insistencia con Ricardo, hemos estado todos estos días horrorizados por la cantidad de cosas que no funcionan, pero estamos hablando de las más elementales para la mayoría de la población. Ese crecimiento, ¿cómo ha redundado en que la calidad de vida de un peruano en términos de salud, de educación, de transporte, mejore algo en los últimos 15 años? es una pregunta muy interesante, un contexto también muy interesante, ¿no? Porque hoy día lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en América Latina, América del Sur más bien, es sintomático de que el modelo de desarrollo que se va a implementar tiene que ser receptivo de los temas que la población está demanda. ¿okay? Y aparentemente, si creían que hacían mucho, parece que no era lo suficiente en el caso de Chile, ¿no es cierto? Pero más allá de ese tema, lo que sí me queda clarísimo es que con 2% no vas a generar más empleo. Entonces, y para mí la fuente principal de riqueza de un país es la generación de empleo. Ahora, ¿cómo remuneras ese empleo si de repente hay que ser más solidarios en pagar mejor a la población? Y creo que es parte de lo que está pasando en Chile, donde los empresarios han dicho, oye, debería pagar mejor, en vez de tener 35% de utilidades, me giro con mi 30% y ese otro porcentaje mejor se lo doy a la gente para que tenga un mejor vivir. Entonces, el modelo, no existe discusión del modelo o la forma en que vamos a transitar ese mecanismo, porque hasta ahora no hay nadie que ha descubierto cuál es el sistema para que todos estén contentos. No, y además y probablemente no todos estén contentos. La cosa es que no haya tanta gente descontenta. Así es, pero ¿no? yendo al Ejecutivo, concretamente a esta situación puntual de Vizcarra el día de hoy con su gabinete, no solamente ha cambiado la reconstrucción, acaba de cambiar el jefe de proinversión hace unos días, ¿no es cierto? Y he visto, ¿no? En lo bueno del tema del gobierno, hay algunos ministerios que están funcionando. Por ejemplo, yo creo que el MINCETUR es un ministerio que ha cumplido su labor. El otro día estaba pensando, yo he sido ministro del MINCETUR. ¿Saben cuántos ministros ha tenido el MINCETUR en 18 años? No lo van a creer, seguramente. 8. Eso está bien. Claro, Eso, lo que puede haber tenido un ministerio. ministerio Eso es un ejemplo, ¿no? en un gobierno. Eso lo ha tenido en 4. El otro tema, el ministro de Energía y Minas lo veo activo. Lo veo tratando de arreglar los temas de las bambas, el tema de Tía María, que está pendiente de una resolución de... Pero ayer tenía que resolverlo, ¿no? Pero ayer ha tenido una mesa de diálogo. Pero el nuevo, porque... bueno, ese acaba de llegar. Estoy hablando del ministro de Energía y Minas actual. Claro, porque el anterior no... Yo lo veo activo. No se oía. Lo veo tratando de resolver temas. Entonces, también veamos las cosas que pueden ser buenas, ¿no es cierto? Y el otro escenario que va a ser trascendente es cómo vendrá este Congreso de enero del 2020, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, Juan, en ese punto hay una cosa que me parece que no... Todos estamos preocupados en el crecimiento y cuando vemos los niveles de ejecución de ese presupuesto, hay dos problemas enormes que no sé quién los va a resolver y que podrían ser el germen de un estallido social. La ineficiencia en el gasto y la corrupción. Ahora, por ejemplo, recibíamos con Ricardo la llamada de un padre de familia cuyo hijo de 8 meses recibió una bala perdida y el niño convulsiona. Claro, ahora ya tiene 2 años y no hay cómo, hasta el momento, resolverle su situación. Y necesita miles de cosas que no y hay cobertura integral de salud, se supone en el papel, porque todo en el papel funciona, para este niño, pero el sector de salud ejecuta el 38% de suministros de medicamentos, por ejemplo. Dinero tiene el Estado, no sabe cómo emplearlo adecuadamente. Ahí es cuando uno dice el modelo, pero el modelo, ¿de qué nos sirve crecer si ese crecimiento no hace que ese niño tenga una vida mejor o que un pobre anciano no cargue a su mujer? Ojo, la clave puede estar, Patricia, en que el Estado tiene dinero y las personas al frente de ese Estado no tienen las capacidades para emplearlo adecuadamente. Pero vamos a dejar que Juan nos lo conteste después de la pausa, porque si las personas... Hace años que las personas no tienen capacidad, entonces, o sea, hace muchos años. Vamos a ver qué nos contesta Juan de la Puente al respecto. Ya volvemos. ¿El punk está muerto? Nunca. Por eso llega a Lima The Offspring y Bad Religion este 2 de noviembre en el Plaza Arena junto al Jockey Plaza. Aprovecha el 15% de descuento hasta el 10 de octubre. Ya lo sabes, The Offspring y Bad Religion en concierto junto a Inyectores y Aeropajitas en el Punk Rock Festival.
Feria Taurina del Señor de los Milagros 2019, con las mejores figuras del toreo: Enrique Ponce, José María Manzanares, Sebastián Castela, Miguel Ángel Pereira, Cayetano Rivera, Joaquín Galdós y por supuesto nuestro gallo peruano Andrés Rocarrey. Hacho 2019, del 20 de octubre al 1 de diciembre. Entradas a la venta en Teleticket. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. ¿Cómo nos relacionamos con nuestra memoria? ¿Preferimos olvidar o queremos recordar? Nuestra memoria es muy frágil. Y creo que tiene que ver con la sensación de trauma, ¿no? Cuando tú tienes una cosa que te golpea mucho, simplemente cierras la puerta. Cuando hay ciertos temas, conflictos, dificultades, logros, uno tiene que ir a rastrear de dónde surge todos estos elementos que componen finalmente el presente. La palabra Perú es una palabra que tiene 500 años y nadie nunca la cuestionó, se atrevió a quitarle su legitimidad. ¿Cómo somos los peruanos? La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por R. De la mañana con 22 minutos, estamos de regreso con ampliación de noticias, estamos conversando con Alfredo Ferrero, que ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, y con Juan de la Puente, que es abogado y analista político. Y el tema en cuestión, Juan, está en el modelo económico. Estábamos revisando lo social, lo político, y no sé, tenías tú un punto de vista estábamos preguntando distinto al de Alfredo Ferrero respecto hemos estado conversando aquí. ¿No? Ya me he olvidado la pregunta de... Yo te la recuerdo, y es ¿qué pasa cuando crecemos y ese crecimiento no redunda en mejores servicios públicos? Hay un sector que no puede pagar un colegio, que no puede pagarse su salud, que no puede pagar un guachimán, ¿no es cierto? Y que depende del Estado en casi todos los puntos de su vida. Yo creo que cuando no podemos traducir... El sector mayoritario, hay que decirlo. Sí, yo creo que cuando no podemos traducir el bienestar macro,
las cifras buenas en macro, en una buena microeconomía tenemos dificultades. Y aquí lo dicen las encuestas, pero además sin que hubiesen encuestas en el sentido común de la gente, tenemos un problema de prestación de bienes públicos en educación, en salud, en nutrición. Que ningún modelo liberal o casi ningún modelo en el mundo renuncia a eso, ¿no? Y entonces aparece ahí como que ese es un déficit real, es un déficit serio. Y si uno va a mirar puntualmente, felizmente acaba de designarse una especialista muy reconocida como ministra del MIDIS, y por ejemplo yo miraría cómo está operando Caliwarma, si es que está atendiendo el contenido nutricional, si es que la cobertura de pensión 65 es la deseable, de repente hay que acelerar la cobertura o vigilar el funcionamiento de programas emblemáticos. Uno de ellos es Juntos, con el cual me siento comprometido porque además yo dirigí el primer grupo que diseñó este programa hace ya 14 años. Lo que quiero decir es que si la clave es política, yo no creo que vaya a haber a partir de hoy un Vizcarra 2.0. Es decir, el gobierno nos puede entregar un mejor gabinete y una mejor ejecución, pero hay que entender el contexto donde nos estamos moviendo. Con muchas dificultades para ejecución, quizás lo primero que yo haría es salvar el año en ejecución pública, ¿no? Tenemos todavía 2 meses para eso. Y salvarlo en términos de gasto y de eficiencia. Y de eficiencia. ¿No? Segundo, yo creo que de los 2 programas, a mí me parece el más consensual es el programa de infraestructura, que el presidente ya lo había adelantado en el mensaje, y a mí me parece que eso pasa por una alianza entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Lo que quiero decir es que en esta etapa hay que conversar muchísimo. Pero sigo pensando en las cosas pequeñas de lo que forman parte de lo grande. Salud, educación, nutrición. No podemos seguir teniendo las tasas altas de anemia. Es cierto, no vamos a llegar al 19% que prometió el año 2016 el expresidente Kuczynski, pero es evidente que tenemos que bajar. Y entonces hay que volver a mirar las estadísticas y los indicadores sociales sobre nutrición, sobre pobreza extrema, y correr el cierre de los grandes índices macro que a veces se esconden, ¿no? Grandes bolsones y grandes brechas de desigualdad en la sierra y en la Amazonía. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿cómo la ven? Porque en efecto es el quinto eje anunciado por Vizcarra, es decir, regionalización para el desarrollo. Dice. A mí me parece... Y sabemos que es un pie del que cojeamos. Sí. Es lo que explica que salga Nelson Chuy, por lo demás. Sí, ¿no? y tengo la sensación que lo que hay que evitar ahí es el riesgo de la autonomización de los gobiernos regionales respecto de su relación con el gobierno, es decir, presionados también por una legitimidad a la baja, desaprobaciones y problemas internos, a veces se entiende que la mejor manera de resolver esos problemas hacia adentro es tener una confrontación con el Ejecutivo. Hoy día me parece que están planteadas, hay un piso mínimo también para un acuerdo político entre regiones, municipios y el gobierno nacional. La pregunta que nos hace... Porque sí. Aquí termino, porque creo que aspirar a, como se ha planteado aquí, que el gobierno se convierta en ultra reformista en los próximos 18 meses, me parece que es un error. El legado del presidente Vizcarra ya está construido. El legado del presidente Vizcarra es la lucha anticorrupción. Junto a ello puede hacer algunos cambios, pero esto es una cosa de manual. Alguien que en el cargo que tiene el presidente y que ya tiene un legado, él no va a chocar con su legado. Ahí radica la diferencia de fondo en la perspectiva histórica entre Fujimori y Vizcarra, guardando obviamente las distancias de los eventos que ambos han protagonizado. Y es que Fujimori era un presidente que quería quedarse, mientras Vizcarra es un presidente que probablemente quiera regresar. Y por esa razón, su gobierno va a tener líneas de autolimitación. Y entonces, realistamente, exijamos lo que se puede exigir. Pactos, ¿no? Infraestructura, atender política social, algunos temas vinculados a prestación de servicios públicos, de manera que tengamos un piso mínimo de cierta estabilidad política para que tengamos un buen debate y un mejor gobierno el año 2021. Un tema concreto, porque está pasando en Arequipa y eso se puede contagiar a otros lugares y se ha dicho que esto es además una de las claves para reactivar la economía de nuestro país. ¿Qué debe resolver el gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, el Ejecutivo respecto a Tía María? Alfredo, primero tú, rapidito, por favor. Me parece que el Ejecutivo tiene que...
Yo creo que tiene un legado, como dice Juan de la Puente, en el sentido de que ya hay una característica de Vizcarra y que probablemente esto no pueda cambiar mucho en el año y medio que queda, pero yo creo que puede agregarle cosas. Y yo soy renuente a pensar, ¿no es cierto?, que tenemos que conformarnos con 2% de crecimiento anual. O sea, estamos hablando del modelo económico, estamos hablando de servicios públicos, de eficiencia del Estado, pero nada funciona si no crecemos. ¿Cómo se puede hacer para crecer más del 2%? Claro, entonces, ¿cuál es la tarea? Ok, sí, queremos mejor educación, queremos mejor salud, queremos mejor nutrición. Estamos de acuerdo todos. Además, ¿quién no va a quererlo? Queremos universidades públicas que sean tan buenas como las privadas o mejores, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde el sector, el Estado... hay empresas, universidades públicas que son tan buenas como las privadas. A ver, pero ¿cómo hacemos para mejorar los servicios públicos si no crecemos? Porque aún habiendo crecido años anteriores, seguimos con servicios públicos ineficientes. Entonces, ¿es un problema de la economía o es un problema de la gestión del Estado? ¿Ok? Entonces, ahí vienen dos tareas. Primero es crecer. En paralelo a crecer, gestionar bien tus recursos. Entonces, ahora no estamos creciendo y no estamos gestionando bien. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento vamos a tener ahí un cuello de botella? Entonces, pretender que solamente Vizcarra se va a dedicar al plan anticorrupción, que le ha funcionado bien, y que la economía debe, digamos, dejarla avanzar a 2% el año ya, el que acaba, este año va a ser 2%, y el próximo 2%. En la época de García y de Toledo, con todos los problemas que tuvieron esos gobiernos, crecíamos al 6%. Ahora, te pongo un ejemplo, Alfredo, que hemos tenido en la mañana y que creo que nos ayuda a entender cómo el crecimiento puede ser beneficioso por un lado y puede también no servir para nada en otro. No estoy en contra del crecimiento económico. A mí me parece que el crecimiento económico es la base de cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Estamos de acuerdo. No, para cualquier cosa que quieras hacer tienes que crecer. El otro problema es la gestión del Estado. Exacto, ¿cómo gestionas tu crecimiento? Entonces, por ejemplo, nos quedamos maravillados con Ricardo, hay que decirlo, porque vinieron el alcalde de Sandia, el alcalde de Alto... De un distrito de la provincia de Sandia, no puedo recordar el nombre ahora, sí. Y una productora de café. Han ganado todos los premios en París. La señora ha hecho su empresa desde el 92 con terrorismo sola. Ha sacado adelante a sus hijos sola. Las autoridades locales se han comprado el pleito de la producción de café y están apoyando a sus productores de café. Y el alcalde de Sandia nos decía, y no tenemos servicios básicos. Claro. No tenemos servicios básicos, no tenemos agua, no tenemos luz. Ha venido el ministro, se ha comprometido y se ha ido. No. Entonces uno dice, sí, el crecimiento hace que la señora crece, pero al mismo tiempo crece sola. ¿Es un problema de la economía que crece o es un problema de que el Estado no gestiona su crecimiento? Lo que pasa es que si yo tengo los recursos generados por el crecimiento, los impuestos, y además un país que se ha mantenido macroeconómicamente sólido durante 20 años, ¿no es cierto? Porque es así, ¿no es cierto? ¿Qué pasa que eso no se ha trasladado al beneficio de la población? Ya, entonces tenemos... ¿Es un problema del crecimiento o es un problema que el crecimiento no se ha aplicado a la gestión del Estado? Juan de la Puente. A mí me parece que es riesgoso separar el crecimiento de la gestión del Estado. Porque así también yo podría decir que grandes demandas de la población no se han hecho porque poderes fácticos que vienen desde la economía te impedían entregar beneficios a la gente. El gran debate que tuvimos en relación a los octágonos y semáforos es eso. Durante varios años teníamos una ley de alimentación escolar saludable y un conjunto de presiones impedían de que eso se reglamente. Un derecho básico a la salud que es, por ejemplo, los medicamentos tiene un hoy día, por ejemplo, tenemos el asunto de los hay que analizar, por ejemplo, cómo implantar eso para que no se perjudiquen las pequeñas farmacias, pero también para poner los medicamentos al servicio de la gente. Entonces, yo entiendo el sentido que está señalando Alfredo, pero a mí me parece que el conjunto de esto que se llama modelo y que se discute incluye una forma de crecimiento, un consenso alrededor del crecimiento, pero un consenso alrededor de la gestión del Estado. Yo no lo separaría porque entonces, ¿sabe qué estamos haciendo? Diciendo, tenemos buena economía y tenemos mala política. Y hace mucho tiempo las cuerdas separadas se han roto. ¿Pero es así o no, Juan? Yo no creo. ¿Tenemos economía creciendo y mala gestión de Estado? Yo no creo. Tenemos una pregunta riesgosa, dificultades políticas porque también tenemos vacíos que hay que resolver en términos de economía. Peor nos va a ir creciendo 2% con mala gestión pública. ¿O cómo voy a hacer? Si antes crecía 6 y tengo mala gestión pública, ahora con 2, ¿cómo nos va a ir?
No sé, yo pregunto, porque entonces, ¿dónde está el problema? ¿En el crecimiento o en la gestión pública ineficiente? Ahora, si parejo, con esto concluyo esta parte. ¿Por qué crecemos y por qué no crecemos? ¿Cuál es el papel del Estado como promotor del crecimiento, como regulador? El papel de la economía es crecer. El papel del Estado es gestionar. Hemos regresado al 93 en el sentido que el mercado debe dejar... Debemos dejar que el mercado funcione, no tiene nada que ver y que mientras los políticos meten la mano al mercado es peor. ¿Cómo hacemos para mejorar la salud pública? ¿Cómo hacemos para mejorar nuestras escuelas? Mejoremos la compra de medicamentos, que los lobbies de los medicamentos no se interpongan en el papel regulador y promotor del Estado. Estoy planteando un tema concreto. El crecimiento económico de que tengamos malas escuelas públicas. Alfredo, yo quiero plantear solo una pregunta para mediar esta discusión. Una pregunta. Un Estado que no funciona y que no ejecuta, no solo no ejecuta para dar servicios públicos, no ejecuta para hacer valer la ley, no ejecuta para mirar que la corrupción no entre, no ejecuta para que no se coluda el ministerio con el árbitro, con la empresa. Un Estado débil afecta al pobre, pero vamos a decirlo con todas sus letras. ¿Cuánto ha beneficiado a los que han permitido el crecimiento, pero que no han permitido el crecimiento de manera transparente? Es decir, un Estado que no funciona solo afecta al que no puede acceder a servicios o beneficia al que quiere hacer dinero. Yo creo una visión colaborativa entre el mercado y el Estado. Mire, en 18 años, desde el año 2001... No estoy de acuerdo con eso, Juan. Por eso, sí, está bien. Entre el 2001 y el 2018, en democracia, este país redujo 30 y tantos puntos de pobreza. Bajó notablemente el índice de desigualdad. Metió mucho dinero a las regiones, ¿no? Amplió las capas medias. Eso obviamente en una relación interactiva entre el Estado y el mercado. O sea, no podemos negarle al Estado la capacidad reguladora, promotora, inversora. Pero también es cierto en ese periodo, bajo esa visión de que el Estado no se meta mucho, hemos tenido un eje de corrupción brutal. ¿De dónde salen ¿de dónde sale el Club de la Construcción? ¿De dónde sale el asunto de Odebrecht? ¿De dónde sale toda esta macro y micro corrupción? Que no es ajena al desarrollo porque son los encargados de hacer puentes, colegios, no se ha medido todavía el impacto que ha tenido ese círculo de la corrupción en el crecimiento. ¿Cuánto más hubiésemos crecido si hubiésemos tenido un mejor papel regulador y promotor? La labor del Estado es regular, obviamente. En eso estamos de acuerdo. Dos cosas no de acuerdo. Somos hinchas de la Alianza Lima y en este punto... Eso es imposible. Seremos amigos, pero del mismo equipo no somos. Entonces yo digo, que para el tema de minería, hay que manejar el tema medioambiental, minero, inversión adecuadamente. Que viene con el Tía María, tendrán que resolverse, pero hay que respetar la decisión que se adopte. No puede dar uno una licencia y después quitarla 2 semanas después, cuando el mismo Ejecutivo la dio. En el tema de las Bambas hay un tema de la ruta. ¿Cuál es el camino para las Bambas? ¿Hay un mineroducto que se va a hacer? ¿Va a haber un ferrocarril que va a conectar todo el corredor minero? ¿O vamos a solucionar temporalmente el tema de la polvareda que genera este transporte de camiones? ¿Cuál es la solución de largo plazo? Porque entonces, si no, lo que estamos haciendo es tapando las cositas por momentitos, 3 mesecitos y después otra vez el bloqueo. Esa visión de Estado, de largo plazo, de planificación que a uno no le gusta usar, es la visión que el Perú necesita y que no tiene. De acuerdo. Entonces, y por eso digo, el ministro de Energía y Minas actual lo veo bien. Al ministro del Comercio Exterior también lo he visto bien en su tarea durante tanto tiempo. O sea, hay ministros que son buenos, hay otros que no hablan mucho. Pero lo que sí queda claro es que además de la tarea que tiene Martín Vizcarra con la corrupción, ¿no es cierto?, y que le ha funcionado bien y que será su legado, tiene que agregarle alguito, porque entonces si no, vamos a acabar el 2020 con 2%, después nos agarra el año el 2021, otro 2%, y entonces en 3 años hemos crecido 2% cada año, es igual a 6% que tenemos que crecer en un año. Eso, para mí, en este país es inaceptable. Muy bien. Y eso rebota en la línea de pobreza. Los que más se van a perjudicar con esto no son los grandes empresarios. Seamos realistas. Ellos tienen recursos para cualquier crisis. El problema viene con la población de nivel más bajo. Esos son los que van a sufrir. Y esos son los que más Estado necesitan y por eso para ese modelo... Estado sí, pero pero para que sea eficiente gestionando los recursos que se generan. De acuerdo. Salud, educación,
seguridad ciudadana. Esa es la labor, y que lo haga bien. Y ponerle un pare ahí donde la inversión privada quiere hacer uso y abuso de lo que no debería. Nada más, ¿no? Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Cómo nos relacionamos con nuestra memoria? ¿Preferimos olvidar o queremos recordar? Nuestra memoria es muy frágil. Y creo que tiene que ver con la sensación de trauma, ¿no? Cuando tú tienes una cosa que te golpea mucho, simplemente cierras la puerta. Cuando hay ciertos temas, conflictos, dificultades, logros, uno tiene que ir a rastrear de dónde surge todos estos elementos que componen finalmente el presente. La palabra Perú es una palabra que tiene 500 años y nadie nunca la cuestionó, se atrevió a quitarle su legitimidad. ¿Cómo somos los peruanos? Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. ¿Cómo nos relacionamos con nuestra memoria? ¿Preferimos olvidar o queremos recordar? Nuestra memoria es muy frágil. Y creo que tiene que ver con la sensación de trauma, ¿no? Cuando tú tienes una cosa que te golpea mucho, simplemente cierras la puerta. Cuando hay ciertos temas, conflictos, dificultades, logros, uno tiene que ir a rastrear de dónde surge todos estos elementos que componen finalmente el presente. La palabra Perú es una palabra que tiene 500 años y nadie nunca la cuestionó, se atrevió a quitarle su legitimidad. ¿Cómo somos los peruanos? El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará
realizará el ajuste monetario internacional por 56 mil millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Cómo nos relacionamos con nuestra memoria? ¿Preferimos olvidar o queremos recordar? Nuestra memoria es muy frágil. Y creo que tiene que ver con la sensación de trauma, ¿no? Cuando tú tienes una cosa que te golpea mucho, simplemente cierras la puerta. Cuando hay ciertos temas, conflictos, dificultades, logros, uno tiene que ir a rastrear de dónde surge todos estos elementos que componen finalmente el presente. La palabra Perú es una palabra que tiene 500 años y nadie nunca la cuestionó, se atrevió a quitarle su legitimidad. ¿Cómo somos los peruanos? Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. ¿Cómo nos relacionamos con nuestra memoria? ¿Preferimos olvidar o queremos recordar? Nuestra memoria es muy frágil. Y creo que tiene que ver con la sensación de trauma, ¿no? Cuando tú tienes una cosa que te golpea mucho, simplemente cierras la puerta. Cuando hay ciertos temas, conflictos, dificultades, logros, uno tiene que ir a rastrear de dónde surge todos estos elementos que componen finalmente el presente. La palabra Perú es una palabra que tiene 500 años y nadie nunca la cuestionó, se atrevió a quitarle su legitimidad. ¿Cómo somos los peruanos? La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56 mil millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses.
Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, estamos de regreso con ampliación de noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Nos vamos a Chiclayo, información urgente con Henry Urpeque. ¿Qué ha pasado, Henry? Buenos días, adelante. ¿Qué tal? Nosotros queremos contarles que la oficina regional de la zona norte del INPE separó del cargo al director del penal de Chiclayo, José María Castillo Gastelo, luego de conocerse que el excongresista Héctor Becerril visitó el penal de Chiclayo para conversar con un interno implicado en una red, una organización criminal. La medida disciplinaria de el INPE también dispone el inicio de un proceso administrativo a nivel de el organismo penitenciario. Esto también luego de conocerse en las últimas horas que la autoridad del centro de reclusión ingresaba también en su vehículo para que sea lavado al interior del penal de Chiclayo por reos de este establecimiento de reclusión. Ya eran sucesivas las denuncias por presuntas irregularidades en el penal de Chiclayo. Es por ello que la oficina regional del INPE ha dispuesto entonces la separación de cargo del actual director del penal de Chiclayo, José María Castillo Gastelo. Es lo que queremos contarles a esta hora. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Henry. La denuncia salió hace pocos días. No hay un registro de visitas, pero el propio reo, David Guerrero Rodríguez, conocido como Ñoño, ha denunciado que Héctor Becerril y otro congresista, Clemente Flores, lo visitaron dentro del penal, ¿no? Uh-huh. Eso habría ocurrido el 5 de septiembre, hace algunas semanas. No se registró, no se dio la orden precisamente para que eso quede constancia de la visita y con quién se reunía, pero el propio visitado ha dado cuenta de lo que pasó. Y sabemos por qué está preso este reo. Y bueno, está involucrado en una red de corrupción, pero bueno, vamos a ampliarlo esto más adelante. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Contacto ahora a propósito de lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, lo que va a pasar hoy también, porque se supone, según nos han informado fuentes del propio Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que es el ponente en el caso de Keiko Fujimori, pondría hoy consideración de los demás miembros su postura respecto al habeas corpus de Keiko Fujimori. Hacemos una pausa. Uh-huh. Estamos con Alejandro Rospigliosi. Alejandro Rospigliosi es abogado constitucionalista y queríamos precisamente consultarle sobre lo decidido ayer en el Parlamento. Alejandro, buenos días. Buenos días. Perdón. Finalmente el tribunal se ha pronunciado, ha admitido a revisión el recurso presentado por el Pedro Laechea. Así es, creo que es una decisión honra a la institución, porque más allá de que más adelante el Tribunal Constitucional diga que la disolución fue correcta o incorrecta, que declare fundada o infundada la demanda, lo que queda claro es que el Tribunal Constitucional debe establecer un precedente para que de acá hacia el futuro, cómo debe desarrollarse la disolución del Congreso, cómo debe interpretarse la negación de la confianza. Ese es un mensaje que debe dar el Tribunal Constitucional al país. Por otra parte, hoy se cumplen 30 días desde la disolución del Congreso. ¿Qué implica eso sobre el régimen de inmunidad para los congresistas que no forman parte de la Comisión Permanente? Es muy importante, Fernando, porque
La Constitución, en su artículo 99 y 100, establece que los funcionarios públicos como el presidente de la República, los congresistas, los vocales de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, si cometen un delito en ejercicio de sus funciones como tales, tienen derecho al antejuicio hasta 5 años después de dejar el cargo. Sin embargo, si han cometido delitos sin el ejercicio de sus funciones, como son muchos congresistas, que antes de ser elegidos traían en su mochila delitos comunes por haber sido alcaldes, por ejemplo el caso del señor Benicio Ríos en el Cusco, o el excongresista Donaire cuando fue general del ejército. Esa mochila de delitos que traían consigo ya no puede ser protegida porque pierden la inmunidad, como tú señalas, a partir del día de hoy. ¿Pasa lo mismo con los miembros de la Comisión Permanente? En el caso de los miembros de la Comisión Permanente titulares, no, hay que esperar que les tome el relevo el nuevo Congreso que se va a elegir en enero de 2020. Pero solamente son 27 integrantes de la Comisión Permanente los que aún tendrían esta inmunidad parlamentaria. Y Alejandro, con respecto al otro pendiente que tiene el Tribunal Constitucional, que es la revisión del pedido de la familia Fujimori para que Keiko Fujimori salga de prisión. ¿Debiera también verse de una vez? Porque lo curioso es que a este paso se va a cumplir el tiempo que le asignó el fiscal antes de que el tribunal se pronuncie. Sí, Patricia, es correcto lo que tú señalas. Ya fue el informe oral hace varias semanas atrás y el Tribunal Constitucional no vota ni publica la sentencia respectiva del caso Keiko Fujimori. Es cierto que tiene una carga procesal embalsada, sin embargo debe tomar la cautela de resolver rápidamente todos los casos que están en trámite, ¿no? Uh-huh. Así es. Muy bien. Señor Rospigliosi, hay 29 congresistas sobre 130 que tienen investigaciones en curso. De ellos 2 condenados, que han trabajado como congresistas teniendo condenas. Uno de ellos es el señor Dipas, de Fuerza Popular, y el otro es el señor Lapa, del Frente Amplio. ¿En qué situación quedan ellos 2 ahora que ya no gozan de la inmunidad parlamentaria? En la misma situación de cualquier ciudadano, como ustedes, como yo, como cualquiera de tus oyentes, en el cual deben asumir su responsabilidad frente al Poder Judicial. Ya no habrá el encubrimiento que genera a veces la inmunidad parlamentaria. Y por lo tanto los fiscales pueden solicitar a los jueces respectivos el mandato de detención, la incautación de sus bienes, lo que consideren a bien, porque pasan y bajan al llano como cualquier ciudadano, asumir las responsabilidades de los delitos que cometieron. Y es importante esto de cara al futuro porque tenemos nuevas elecciones en enero de 2020 y creo que los ciudadanos debemos ser bastante reflexivos de saber a quién premiamos dando nuestro voto y a quién castigamos no dando el voto, para evitar y prevenir este tipo de buscar inmunidad para lograr impunidad. Un caso particular es naturalmente el de Luciana León, que ha sido objeto de un allanamiento. Ella ha pedido que se anule el allanamiento. ¿Qué protección tiene ella como miembro de la Comisión Permanente respecto a esta investigación? La señora Luciana León, según la hipótesis fiscal, habría usado las herramientas que le da la Constitución y la ley para haber hecho una gestión de intereses, un presunto tráfico de influencias a favor del alcalde de la Municipalidad de La Victoria para beneficiar a proveedores de obras públicas ante el Ministerio de Economía. Ese sería un presunto delito en ejercicio de sus funciones como congresista, por lo tanto tiene todavía el derecho al antejuicio político, que lo vería el nuevo Congreso, y esa es la situación en la que se encuentra. Sin embargo, hay que decirlo que la inmunidad parlamentaria, que es una figura decimonónica, es hacia la persona, no es hacia sus bienes. Por lo tanto, creo que no debería prosperar el pedido de nulidad que ella solicita por la incautación de sus bienes. Uh-huh. Es la suspensión de la inmunidad parlamentaria para los congresistas, que básicamente termina el día de mañana, no altera en nada entonces las funciones que en este momento tiene la Comisión Permanente y las protecciones que tienen los miembros de la Comisión Permanente. No, solamente a ellos les queda aún
hasta enero de 2020 la inmunidad parlamentaria. De acuerdo. Entonces, ¿cuánto tiempo finalmente calcula, señor Rospigliosi, que puede tomarse el Tribunal Constitucional para una respuesta con respecto a la consulta del señor Olaechea? Yo creo que el Tribunal Constitucional va a resolver en febrero de 2020, después de las nuevas elecciones. Después de las nuevas elecciones. Y creo que el Tribunal Constitucional ha dado un mensaje al país claro ayer, porque por un lado admite la demanda, pero por otro lado rechaza la medida cautelar que buscaba reimplementar el Congreso disuelto. De acuerdo. Reinstaurar el Congreso disuelto. Está claro que eso no va a pasar. El Tribunal Constitucional claramente lo ha rechazado. De acuerdo. Y ese es un mensaje importante porque no quiere afectar el calendario electoral. Y por lo tanto, si no se van a alterar las elecciones, ya no es tan relevante el momento en que sale la decisión del TC. Muchísimas gracias, señor Alejandro Rospigliosi, constitucionalista que ha estado con nosotros, también analizando los pasos que vienen después de la admisión a trámite del pedido del señor Olaechea ante el Tribunal Constitucional. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con Romeo Grompone, politólogo que está hace muchos años en nuestro país, uruguayo. Nos va a ayudar a entender si tal cosa es posible, lo que está ocurriendo en nuestra región, en nuestros países vecinos. Ya volvemos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Formamos líderes que crean impacto positivo, preparados para